Después del insufrible, innecesario y deficiente play-in, comenzó la fiesta grande del fútbol mexicano, que así como entregó partidazos, nos dio unos cuantos que serán difíciles de recordar. El Toluca, aunque le costó, remó contra corriente, y en el infierno logró la clasificación a semifinales. América dominó a placer en la cancha del Estadio Hidalgo y en la del Ciudad de los Deportes, así que con tranquilidad avanzó a la siguiente fase. El Cruz Azul, que no tuvo un juego tan espectacular como todos lo esperaban, superó la Fiera, que ya nunca se levantó, y la serie que menos especulaba, Tigres contra Necaxa, fue la mejor de las 4, ya que nos dejó show, golazos, emoción, polémica y sufrimiento. El Monterrey de Michelis acordó que lo importante es la liguilla y le dio un baile al líder de la competencia, pero no fue suficiente. La fase que todos esperamos cada 6 meses comenzó su recorrido en el Gigante de Acero, donde se gestó la primera sorpresa de la semana. Recién pasado el cuarto de hora, Jesús Gallardo desbordó por la parcela de la izquierda y mandó un dardo envenenado que fue conectado por el Toro Guzmán, quien con un autogol le dio la ventaja a Chorizo Power. Sergio Ramos, desesperado, se lamentó desde el palco. Posteriormente se juntaron los 3 jinetes del Cerro de la Silla. El mago Canales buscó hacerle la maldad a su compatriota, que recostó sin problemas, pero finalmente a minuto y medio de ir al descanso, Nelson de Osa sacó un cuetazo que fue desviado por Héctor Herrera para poner las tablas. El dominio de la pandilla se extendió a la segunda mitad y a los 5 minutos John Estefan Medina se juntó con el español, quien con un remate cruzado marcó su regreso goleador. 39 días tuvieron que pasar para que el ex bético volviera a celebrar, pues no movía las redes desde el 29 de marzo ante los Xolos. Por un momento la magia de las favelas se apoderó del ataque regio. Canales sacudió la marca con un sombrerito. Corona le siguió de tacón a Berterame, quien controló de pecho y de pata zurda la mandó a conocer el paraíso. Sin embargo, una mano previa del 10 la regresó al plano terrenal. Más tarde, al lateral de los Escarlatas se le olvidó que ya no jugaba para los de rayas, ya que le entregó un regalito al número 7, quien no perdonó para engrosar el marcador y de paso llegar a las 51 dianas con la camiseta albiazul. En la recta final, Alexis Vega la metió al hervidero y Luan García destacó entre la saga del norte para mantener con vida al diablo, que tendría que hacer arder el infierno de querer tener un lugar en las semifinales. Aunque según la estadística, había quedado eliminado en 13 de 16 series de cuartos de final, tras perder la ida. En el Nemesio 10 las cosas se acomodaron para el Toluca y pese a las adversidades se clasificó por la posición en la tabla. Los líderes tuvieron una baja sensible para el duelo de vuelta, pues su arquero titular, Pau López, sufrió una fractura en los dedos de la mano, por lo que Luis García fue el encargado de resguardar la cabaña roja. Al 21, el niño sumó una desgracia más a su paso por el Estado de México, pues perdió la cabeza y planchó el tobillo de Gerardo Arteaga, por lo que lo mandaron temprano a dormir. Sin embargo, el cuadro local nunca se achicó, y en la siguiente acción, Vega le dejó un caramelo a Paulinho, quien cimbró la base del poste. A la media hora, el tocayo del doctor tras un pelotazo con dirección hacia el número 9, quien controló de pecho, aguantó perfecto la marca de 3 contrarios, y con un derechazo igualó el marcador global. Golazo del defeño, que continúa encendido. Vega mete el cuerpo, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega. ¡Gol del Toluca! Es toda, absolutamente toda del 9. El capitán de los Diablos, Alexis Vega. En el tiempo agregado de la primera parte, Ernesto Alexis casi se apunta el doblete. Mas Andrada se estiró perfecto para mantener con vida a los regiomontanos. Además, se checó un posible penalti por una mano de Gallardo, pero no se marcó. El inicio de la segunda mitad trajo consigo el prendido de la brasa, ya que Roberto de la Rosa soltó la zanca, y gracias a un desvío de la defensa, el Monterrey estaba instalado de forma momentánea entre los 4 mejores de la liga. De Osa quiso sentenciar la eliminatoria, solo que el guardameta intervino. Vega buscó la escuadra, pero se excedió de potencia, y al minuto 68 apareció por fin el campeón de goleo, quien con la testa se estrenó en la liguilla del fútbol mexicano. ¡Qué momento para romper la malaria! El conjunto de la Raya se tiró con todo el ataque por el gol que necesitaban, más que el tiempo les jugó en contra, y Fernando Hernández decretó el final, que
que puso a los Diablos en una semifinal, después de casi 3 años. La noticia de quedar eliminados tan temprano no cayó bien en las entrañas de la pandilla, ya que al día siguiente se hizo oficial la destitución de Martín de Michelis, quien dejó un historial de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, con un 55% de efectividad, y la desfachatez de arrancar un partido de Conca Champions con 9 extranjeros. Pasamos del día a la noche y el goce goleador se convirtió en un susurro eterno que se apoderó del Estadio Hidalgo. Lo que resaltó en la alineación de André Jardine fue el regreso de su pilar en ataque, Henry Martín, que no jugaba desde el 12 de marzo, cuando las Águilas humillaron 4-0 a Chivas en Conca Champions, debido a una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Fueron 26 minutos lo que se tardó en llegar la polémica, pues Carlos Moreno salió de forma precipitada y atropelló de manera brutal a la bomba. Jesús Rafael López Valle no dudó en expulsar al guardameta, pero luego de revisar el monitor señaló fuera de lugar. Al regreso del vestidor, Brian González buscó al Rey Salomón, quien puso a chambear a Luis Ángel Malagón, mientras que Alex Cendejas casi sorprende a balón parado. Al 70 apareció la chance más clara para el conjunto azul crema, pues Kevin Álvarez quedó mano a mano con el de los guantes, que achicó perfecto. Eric Sánchez impactó con una almohada, pero Berlanga se multiplicó y el Búfalo Aguirre le pegó de calcáneo. Más Bauerman despejó in extremis. El Ave dejó con vida a su némesis, no más que la vuelta en casa y con su gente sería muy diferente. El América se puso a 4 partidos del tetracampeonato, y la paternidad del Tuzo parece que quedó en el ayer. Los hidalguenses no se tardaron mucho en poner a prueba a Luis Ángel Malagón, quien con las cutículas desvió un bombazo de Alan Bautista. No obstante, 3 minutos después, Alex Cendejas se encontró con un rebote, que nació de un disparo de Víctor Dávila, para definir cruzado el primer tanto de la serie. Con un tiro de larga distancia, los de la Bella Airosa sacudieron la publicidad de la liga, y en la otra trinchera le movieron la portería al seleccionado estadounidense, que más tarde atendió un servicio pasado de Kevin Álvarez para multiplicar el 1-2. ¡Qué golazo! A pesar de que Idrissi se salvó de la roja por un codazo en 3/4 de cancha, a 25 segundos de ir a la pausa sacudió por la espalda al delantero chileno para dejar con uno menos a los pachuqueños, con todavía 45 por jugar. Con el equipo visitante completamente entregado, los espacios se abrieron y el Ave ya saboreaba el tercero. Más Aceves estuvo puntual en la cobertura. Brian González estuvo cerca del autogol. Ponchito reventó la madera y Carlos Moreno le negó el triplete al Woody. Todavía en el añadido se sancionó un penal a favor de los cremas. Sin embargo, el Búfalo Aguirre exageró con la potencia y se quedó con las ganas de festejar el 3-0. Los de Coapa suman 7 torneos al hilo llegando a semifinales. Además tienen 17 encuentros sin perder en liguilla, y la última vez que eliminaron al Pachuca en cuartos, bordaron su 15ª estrella de la mal llamada era profesional. La belleza visual regresó con el León en contra de Cruz Azul, que fue el único de los 4 de arriba que se llevó ventaja a casa. Las realidades de ambos clubes eran muy diferentes, pues mientras los celestes venían decorarse la final de Conca Champions, el cuadro Esmeralda fue oficialmente excluido del Mundial de Clubes. Además, no pudo contar con su figura James Rodríguez, quien fue expulsado en la última jornada. No te pierdas el número 4 de la revista Balompié, que tendrá al colombiano en la portada, y en su interior un dossier muy largo, que explica por qué todo lo malo que ocurre es por culpa de los dueños del balón. Al 14, Óscar Jiménez salió disparado ante el arribo de Ángel Sepúlveda, que aguantó perfecto y retrasó con Nacho Rivero, quien aunque no pudo en la primera, aprovechó el deficiente rechace del cancerbero para escribir el 0-1. 5 minutos fue lo que se tardó la máquina en volver a pitar, ya que Andrés Montaño le sacó jugo a los espacios que se dio la fiera para ejecutar un zapatazo, mismo que se fue hasta el fondo de la portería local. Kevin Mier no se quería quedar atrás, ya que replicó lo hecho por su homólogo. Andrés Guardado la metió a la olla y Sebastián Santos se encontró con un rebote para descontar el tablero. Sin embargo, los de la Noria retomaron la diferencia de 2 gracias a los pies del número 10, quien con un zurdazo endemoniado puso a bailar la de cuadros. Pareciera que el equipo cementero se quedó en la charla del entretiempo, pues a los 22 segundos de la parte complementaria, Steven Mendoza envió el pase de la muerte, que fue contestado por Iván Moreno, quien se lanzó desde su sitio para levantar a James de su asiento. Sin embargo, las cosas se complicaron más para los guanajuatenses cuando a Donis Frías le mostraron la roja por derribar a Sepúlveda en última instancia. Aún así, Guardado no dejó de intentar y con un remate acrobático casi es el del empate, que nomás no llegó. En la vuelta, el Cruz Azul no tuvo su mejor partido, pero aún así ganó con tranquilidad para avanzar a la siguiente ronda.
Durante el calentamiento, Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi recibieron un jersey enmarcado por sus 200 y 100 partidos con Cruz Azul, respectivamente. Sin embargo, el compromiso no arrancó de la mejor manera para los maquinistas, pues su figura de la ida, Andrés Montaño, tuvo un problema en la rodilla izquierda y se despidió a bordo del carrito de las desgracias. Yonder Cádiz dio el primer aviso de la fiera al sacarle pintura al travesaño, y aunque las momias se veían más amenazantes al ataque, al 33 Rotondi buscó a Sepúlveda, quien recentró a Nacho Rivero, para llegar puntual a la cita y acariciar la clasificación. 6 minutos más tarde, Poncho Blanco asistió con un guante al atacante venezolano, quien tras una larguísima conducción sacó un fierrazo cruzado para acercar a los suyos, que todavía requerían un par más. Sin duda es la mejor asistencia de todo el torneo, la de Poncho Blanco. Más adelante, León intentó por todos los medios. Primero Guardado pateó muy desviado y Mendoza la picó, pero Kevin Mier respondió con autoridad. En contraste, los dirigidos por Vicente Sánchez tuvieron una de peligro y capitalizaron, ya que Rodrigo Echeverría, en su afán de rechazar, concretó el autogol. A los Esmeraldas nada les pudo salir peor, y pese a que en las primeras semanas eran serios candidatos al título, hoy no figuran en el plano nacional y tampoco en el internacional. Por su parte, la máquina está por encontrarse en el mismo escenario en el que tanto ha caído en los últimos años, solo que ahora llegan con más confianza que nunca, pues suman 18 partidos seguidos sin perder, 11 victorias y 7 empates. Otro par que se guardó todo para la vuelta era Necaxa y Tigres, que ofreció un espectáculo paupérrimo, el cual recompensarían más adelante. El día jueves comenzó la actividad en el Estadio Victoria, que no atendió un juego de la fiesta grande desde la apertura 2019. Tras un pésimo rechace de la saga felina, Palavecino estuvo a punto de clavarle 1-0, y luego Paradela se animó de larga distancia, solo que Nahuel se puso la capa para expulsar hacia un costado. Más tarde, Pavel Pérez puso a prueba al Patón, que no satisfecho con una tajada, también le negó la entrada a Diver Cambindo, y aunque el rebote final le quedó al ex de Chivas, pateó por un costado. A 10 del segundo lapso, Diego Lainez asistió a Nico Ibáñez, quien machucó de forma espantosa para desperdiciar una oportunidad clara de gol. Pérez pateó raso, mas el argentino no tuvo problemas. Osiel Herrera provocó el lance de Unzain, quien minutos después repitió contra Factor. Todavía quedaban 90 minutos para jugarse en el Volcán, y pese a que muchos dudaron, nos dio una sorpresa bastante agradable. El Necaxa se quedó a segundos de conseguir la hombrada en el Volcán, pues una jugada llena de polémica le dio el pase a los Tigres. A pesar de que la primera parte continuó con el mismo ritmo que en Aguascalientes, al inicio de la segunda el enmascarado quiso batir a Nahuel, quien neutralizó sin problemas. De inmediato el colombiano volvió a buscar al arco azul, no más que el cancerbero se comportó a la altura. Con todo y que los hidrorrayos eran más peligrosos, al 51 Diego Lainez retrasó para Juan Bruneta, quien la conectó de primera para provocar la erupción del inmueble. Los electricistas no decayeron y continuaron con el mismo plan, así que Paradela probó a la distancia, pero Guzmán voló. Más tarde, el argentino trazó una diagonal para Palavecino, quien agradeció la pantalla de Pavel Pérez y con una pincelada la colgó del ángulo superior de la derecha. El cuadro universitario no supo cómo detener las embestidas hidrocálidas, pues cada llegada era alerta de peligro, y el número 1 tuvo que volver a rifarse la chama en solitario. Finalmente, al 86, los del Arcamón tuvieron la recompensa que tanto buscaron. Emilio Lara mandó un centro hecho a la medida para Tomás Badaloni, quien con un testarazo consumó la hazaña, pero no duraría mucho. Debido al tiempo perdido se agregaron 8 más y los papeles se invirtieron, pues ahora era el Rayo quien tenía todos los elementos bajo el arco. Osiel Herrera se animó de lejos, mas Unzain con un lance a mano cambiada rechazó el córner. Kevin Rosero pudo haber hecho el fatality, solo que Nahuel Guzmán jugó perfecto su área. En cambio, los de la U Nuevo León tuvieron un tiro libre que cambiara la historia. El Patón subió a buscar el remate y logró peinar. Unzain salió enloquecido con los puños. Loroña impactó con dirección de arco. Lara salvó sobre la raya con el pecho y tras una microserie de rebotes, Alejandro Mayorga la empujó al fondo de su propia portería. Por un momento todos los necaxistas respiraron, pues se señaló una falta a favor. Sin embargo, luego de revisar el VAR, el Gato Ortiz dio gol válido para los locales, que se instalaron en la siguiente ronda. Así que tenemos semifinales listas. Una vez más, el América se encontrará con Cruz Azul, que tendrán su serie número 19 en liguilla, además del juegazo entre Toluca y Tigres.
El fin de semana fue bastante productivo para los mexicanos en Europa, pues Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador, solo que para su mala suerte el Fulham fue superado por el Everton 1-3. Además, Edson Álvarez regresó a la actividad en el West Ham, luego de 4 partidos sin tener participación, por decisión técnica y molestias físicas. El mexicano ingresó de cambio al 64, y los Hammers se llevaron la victoria por 2-0 frente al Manchester United. En la Serie A, Santiago Jiménez arrancó en el banquillo en el duelo del Milan ante el Bologna. Sin embargo, entró al 65 por Luka Jovic y firmó su primer doblete con la camiseta rossoneri para dar la vuelta 3-1. El día domingo, el Genoa de Johan Vázquez visitó el Diego Armando Maradona para medirse al Napoli, que lo ganaba 2-1. A 6 minutos del final apareció el ex de los Pumas, quien con un cabezazo potente amarró la igualdad. ¿Crees que el azul pueda vencer por fin al América en Liga? ¿Cuáles son tus pronósticos para la final? ¿Consideras que algún equipo mereció más? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no te vayas sin levantar el pulgar. Compártelo con tus amigos, conocidos o familiares, para que se pongan al tanto de la liguilla. Y suscríbete si es que aún lo estás pensando, porque aquí encontrarás a todas las leyendas del fútbol mexicano.